Hola a todos de nuevo, en el día de hoy, 26 de octubre, y como prometimos en la presentación previa a la entrevista con José María Vilagrasa, que una vez emitida esta, haríamos un post a la misma para comentar algunas de sus palabras y hacer una revisión un poquito más concisa de los temas que se desarrollan en su obra, sobre todo el primer capítulo, pues es el que contiene y tiene más que ver con el momento y el proceso de desarrollo de nuestro seminario Conjugando el Verbo Ser. Vamos a dividir esta post-entrevista en dos partes. La primera la referiremos a terminar de analizar las palabras, algunas de las palabras que nos comentó, algunas de las reflexiones que nos comentó José María durante la entrevista, y también revisaremos especialmente el primer capítulo de esta obra, que es el que tiene más que ver con nuestros elementos que vamos a desarrollar en breve. La segunda parte del post será la referencia a qué surgió a partir del conocimiento, de mi conocimiento sobre la obra y el estudio de esta obra, y lo que supuso en la contestación a la misma que titulé De los dioses en el desempleo al oficio de los dioses en el jardín de los frágiles. Y vamos a empezar, como hemos dicho, por estas palabras que a modo de reflexiones y titulares hemos podido destacar de lo que tuvimos ocasión de compartir con José María. La primera referencia la hace precisamente a los potenciales o facetas con los que el hombre cuenta y que no desarrolla plenamente. El segundo concepto es el concepto de integración e inclusión entre el conocimiento y sabiduría aportadas por las grandes culturas milenarias como proceso necesario hacia una síntesis que nos facilite en la actualidad la tarea de forma práctica y efectiva para poder llegar a superar y trascender los grandes o pequeños retos a los que nos enfrentamos. La tercera reflexión se refiere al ser humano por ese control exagerado y exacerbante con la naturaleza en vez de imitarla, que hace que nos replanteemos nuestro comportamiento depredativo sobre todo lo que nos rodea, en lugar de la cooperación y la cohabitabilidad, como partes integrantes de un mismo propósito, de un mismo planeta, de un mismo sistema solar y de un cosmos. La cuarta reflexión tiene que ver con las crisis precursoras de los pequeños o grandes e incesantes cambios y cómo transitarlas de la mejor forma posible y aprovechando todo el potencial transformativo y creativo que contienen para poder trascenderlas, crecer y desarrollarnos en un mismo tiempo. Y al final de la entrevista me preguntaba y nos preguntaba ¿qué venimos a hacer a este mundo? Y él mismo ya respondía: a perder el tiempo. Y a perder el tiempo en todo lo posible y en las diferentes facetas de nuestra existencia, utilizando tanto el amor como la creatividad como aliados y conductos necesarios para conseguir encontrar nuestro propósito existencial. Y ahora vamos directamente a hacer una revisión un poquito más profunda de ese primer capítulo del libro que él titula Y vivieron del subsidio, refiriéndose a los dioses. Y en ese primer capítulo lo encabeza con el siguiente propósito: la leyenda del ser que se perdió. Y nos dice: sentado en una roca, sin objetivos y finalidades, un ser sensitivo, con toda su capacidad intuitiva, observaba cómo de la conjunción de dos nubes surgía un relámpago que al precipitarse y al chisporrotear encima de un tronco provocaba un pequeño incendio. La curiosidad le hizo acercarse y al hacerlo notó una sensación que él conocía muy bien, porque la había experimentado desde dentro, pero ahora le venía de fuera: el calor. El afán de conseguirlo se transformó en la necesidad de mantenerlo. La mente analítica continuó desarrollándose y el deseo sustituyó a la ilusión. Este buscar siempre fuera de la humanidad es un reflejo del estado individual de cada humano. El mundo de las dependencias en ese momento ya era un hecho. Pero todo tiene un final, y ese grado de alejamiento individual de la conciencia nos ha llevado a la enfermedad como único medio para darnos cuenta o sucumbir.
La civilización actual ha llegado a un punto inflexivo del que no puede descender. Si no sucede, la conciencia humana dejará de serlo para diluirse en otras conciencias que actualmente engloba: el animal, la vegetal y la mineral. Nunca el hombre ha estado tan prisionero de sus miedos como ahora. La dependencia de una estructura externa es completa. Lo circunstancial ha superado lo esencial. Y sigue: y vivieron del subsidio. De lo expuesto se desprende que los hombres desde épocas remotas, una vez perdido el conocimiento de su verdadero potencial interno, intentaron encauzar el rumbo de sus vidas a través de puntos de referencia exteriores que les dieran soporte y los protegieran. A cambio, empezaron a adorarlos: el sol, la luna, la lluvia, el viento y otros elementos naturales que formaban parte de este ente cósmico que rodeaba al hombre fueron poco a poco y de forma individual invocados, e incluso, para que su figura pareciera más cercana, se fabricaron ídolos e imagen que lo representaban. Habían nacido los dioses. Los hombres empezaron a buscar intermediarios que fueran capaces de comunicarse con aquellos dioses inalcanzables. Con esto había nacido la casta sacerdotal. El atributo de intermediarios que adquirieron los sacerdotes les concedió un poder sin límites, ya que ellos tenían la facultad de estar más cerca del Dios y por tanto podían interpretar mejor los requerimientos y deseos del mismo. Con el tiempo, entre ellos empezaron a manifestarse los que estaban más cerca o más lejos. Había nacido la jerarquía. De forma paralela, desde el punto de vista horizontal, se organizó el poder sociopolítico: familia, clan, tribu, ciudad, estado, cuya misión era propiciar el desarrollo del grupo al que representaba de acuerdo con la voluntad de un dios, bajo cuya protección éste se encontraba, y por supuesto de los sacerdotes. Había nacido la nación-estado. También en ella existían jerarquías. Se impuso entonces la necesidad de defender o conquistar territorios para salvaguardar las necesidades de la comunidad bajo los auspicios del dios, y para ello apareció una nueva casta: los guerreros. A continuación, el trabajo fue el principal medio de realización personal e instrumento para encontrar los propios resortes del verdadero poder interior, que se transformó en una necesidad para conseguir el sustento diario. Lo más importante consistió entonces en consumir cada vez más productos superfluos para de esta forma neutralizar los cada vez también más acuciantes vacíos internos. De esta forma, el hombre quedó atado a una cadena sin fin de dependencias e intermediarios: sacerdotes, políticos, banqueros, y esto con el único objetivo de llegar a un Dios que, por tenerlo dentro, cada día se ha buscado más fuera y más lejos, sin naturalmente poderlo encontrar. La adoración al dinero se ha transformado en una devoción universal, ya que gracias a él el Dios conseguidor de la felicidad, llamado progreso, se sustenta y crece. Este es el origen de la sociedad actual de consumo que, como indica su nombre, tiene esta finalidad como único objetivo. Y nos sigue planteando lo que sería hacia un nuevo horizonte, en lo que dice: solo a través del autoconocimiento personal se puede empezar a remontar este proceso inflexivo. Este libro tiene como objetivo intentar encontrar el camino de vuelta de una forma fácil y simple, sin perder el tiempo en mundos analíticos ni búsquedas científicas, ni tampoco en éxtasis espirituales, simplemente viviendo. De nada sirve, termina diciendo, corregir los síntomas de cualquier enfermedad individual o social si no se llega al punto cero que los originó. Y precisamente a ese punto cero nos tenemos que acercar. Pero nos vamos a acercar de una forma que saquemos el mayor provecho a este inicio, a este reinicio. Y esto lo vamos a observar en la siguiente parte del post. Desde dioses en el desempleo a el oficio de los dioses en el jardín de los frágiles.